Pues qué tal, bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Mi nombre es Adrián Montemayor y hoy vamos a empezar el estudio del libro de la Epístola de Gálatas. La semana pasada acabamos el libro de Hechos, 28 semanas nos tomó estudiar el libro de Hechos. Fue de gran bendición. Hoy vamos a estudiar el libro de Gálatas, uno de los primeros, más bien, vamos a estudiar el libro de Gálatas, después de Gálatas vamos a estudiar lo que es Efesios y luego nos vamos a Filipenses y Colosenses. Esos cuatro libros son conocidos como los libros de mayor revelación que Dios le dio a Pablo y que Dios nos dio a la iglesia. Entonces, para mí es un tremendo eh, emoción me llena mucho de emoción poder compartir estos estudios, porque el primer tema, digamos, la carta de Gálatas es una revelación acerca de la salvación por fe. Todo el tema de Gálatas se trata de que la salvación es por fe, no es por obras. A veces cuando nosotros decimos que la salvación es por obras, pensamos en las cosas buenas que hacemos, como ayudar al prójimo, ayudar al pobre, etcétera. Pero lo que este libro se refiere, o esta epístola, se refiere más que nada son a las obras de la ley. Pero también es lógico, como también digamos lo que en el Nuevo Testamento se nos enseña que tampoco es por buenas obras que somos salvos. Pero básicamente en esta carta de Gálatas, cuando habla acerca de las obras, no significa a las buenas obras, sino a las obras de la ley específicamente. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que el hacer buenas obras nos salva, no. Dice la Biblia que no hay ninguno bueno y que Dios pone tanto el querer como el hacer. Es decir, todo lo bueno que hacemos no lo hacemos porque quiero ir al cielo, sino porque ya estamos en el cielo. Es decir, porque Cristo está en nosotros y a través de mí yo le digo a Cristo, vive tú y empiezo a hacer las obras de Cristo aquí en la tierra, que son las obras buenas, que es diferente, ¿ok? Bueno, voy a tocar un poquito rapidísimo del libro de Gálatas para que lo conozcan un poquito. El libro de Gálatas hay dos versiones que creen que uno se escribió en el año 48 al 49, otros creen que se escribió perdón, del 48 al 53 y otros creen que se escribió del 55 al 60. Eh, si fuera el caso de que se escribió entre el 48 y el 53, esta fue una de las primeras cartas que Pablo escribió. Si fuera el caso que se escribió del 50 y más o menos 55 al 60, este, es como una carta de las cartas, no últimas, pero sí casi de las últimas cartas que escribió Pablo, ¿ok? Bueno, eso no nos interesa mucho porque al final de cuentas fue escrita la carta, pero a veces sí es importante ponerla en el contexto. El contexto que fue, si usted quiere ponerle, se escribió 50 años después de Cristo. Eso quiere decir que Jesucristo murió en el año 33, ¿ok? Y vamos a suponer que vamos a partir del medio. Vamos a decir, como dije ahorita, las personas piensan que entre el 48 al 53, una parte de los teólogos y otros teólogos del 55 al 60, ¿ok? Vamos a partirlo en medio y vamos a poner los 54 por ahí, ¿ok? Entonces, si se escribió 54 años de Cristo, quiere decir que fue 21, que fue 21 años después de la muerte de Cristo. Es decir, pasaron los 33 años de nuestro Señor Jesucristo, más 21 años nos da 54 años, ¿ok? Es decir, esta carta se escribió 21 años más o menos aproximadamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se estima que Pablo aquí tenía alrededor de poquito menos de 50 años por ahí, creo. Pero bueno, el contexto es que esta carta va dirigida a las iglesias del distrito menor de Asia, que es ahorita hoy en día Turquía, es decir, va a Galicia, a Galacia, pero va a la provincia menor. Se cree que la provincia menor era toda la parte norte y algunas otras iglesias del sur, ¿ok? Entonces, esta carta eh, el contexto que va, acuérdense, el contexto al que va esta carta va muy el contexto de que el área de Gálata era un área donde era muy, había mucho judío, es decir,
era un área muy judaizada. Es decir, los nuevos miembros que estaban viniendo a la iglesia eran judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo y pocos gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo, ¿ok? La iglesia era una mezcla de la verdad del evangelio de Cristo, de la gracia, pero también era una mezcla de mensajes de judaizantes, de observaciones de la ley. Es decir, vamos a poner, la gente, acuérdense que en ese entonces la gente estaba saliendo del judaísmo para el cristianismo y la iglesia cristiana se estaba componiendo de los judíos que estaban saliendo del judaísmo para el cristianismo y de los gentiles que estaban viniendo al cristianismo. A Pablo se le encomendó ir a los no judíos, es decir, a los gentiles, y a Pedro Dios lo mandó a ir a los judíos, ¿ok? Entonces, Pablo, acuérdate que siempre en el libro de Hechos, cuando vemos que Pablo viajaba a una región, siempre llegaba a una sinagoga y hablaba primero con los judíos para hablarles de Jesucristo primero, pero se quedaba por ahí cierto tiempo, un año, dos, 3 años, y de ahí le hablaba a todos los gentiles. Bueno, entonces, esta iglesia específicamente, vamos a suponer, era un número de 70% o 80% de gente judía que estaba saliendo del judaísmo y que estaba viniendo al cristianismo, y el otro 20 o 30% eran gentiles que estaban viniendo al cristianismo, a diferencia de Corintios, a diferencia de la carta de Corintios o de los romanos, que eran pocos judíos y muchos gentiles, ¿ok? Porque esta carta tiene un tema principal, y el tema principal es la doctrina de la justificación de nuestro Señor Jesucristo, es solamente por fe, sin tomar en cuenta las obras de la ley, ¿ok? Ese es el primer tema que toca como principal. El segundo tema principal que toca la carta es una advertencia para que no vuelvan al judaísmo, porque estaba volviendo al judaísmo. Ahorita vamos a explicar por qué. Se estaban metiendo algunos falsos maestros que decían que eran cristianos, pero en realidad eran judíos, que estaban volviendo a llevar a los judíos, que se estaban metiendo en el cristianismo, los estaban volviendo a llevar a los ritos de la ley, ¿ok? Y tercero, decir que Pablo era un apóstol que tenía mandado por Dios y que tenía todas las credenciales necesarias que se necesitaban para que él fuera considerado un apóstol de Jesucristo, ¿ok? Entonces, ese es el tema principal, que la salvación es por fe y no por obras. Segundo, no caigan en el judaísmo, sálganse de ahí. Y tercero, la vindicación de Pablo como apóstol. Hoy en día muchos cristianos están cayendo en el judaísmo. Yo conozco muchas personas que siguen guardando el sábado. Hoy no les voy a explicar nada de eso. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Pero hay muchas personas que siguen guardando el sábado. Hay muchas personas que siguen guardando las ceremonias judías. Hay muchas personas que siguen guardando los 10 mandamientos. Hay muchas personas que siguen guardando eh, la, la, la ay, se me olvidó, la dieta alimenticia de los judíos también. Cuando Jesucristo vino a cumplir eso, Jesús cumplió toda la ley porque él tenía que cumplir toda la ley, porque si fallaba en algo la ley, pues no iba a ser justo. Entonces Jesucristo vino a cumplir toda la ley y una vez que le dio el cumplimiento total, Jesucristo pagó el precio por nosotros, que nadie puede cumplir la ley. Y como nadie puede cumplir la ley, él clavó la ley en la cruz y dijo, está pagado el precio. Ahora ya no sigan a la ley, ya no vivan por la ley. Ahora vivan por creer que Jesús lo rescató de la ley y pagó el precio, pero vivan la vida que Dios demanda. Y esa vida está en el Hijo. Por eso todo el que acepte a Jesucristo vendrá y haremos morada en ustedes. Acuérdense lo que dice en Juan, ¿se acuerdan? Vendremos y haremos morada en ustedes. Y que dijo Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, que es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, que como dice Romanos capítulo 8, versículo 12, que ahora somos guiados, que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Por qué tú, perdón, había dicho 12, versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto es lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿quedó claro? Perfecto. Entonces,
Esta carta se le conoce como la carta magna de la iglesia. ¿Por qué la carta magna? Porque tiene, argumenta Pablo argumenta la libertad cristiana versus las obras de la ley, ¿ok? Porque había muchos falsos maestros que querían volver a judaizar a las personas. De hecho, de esta carta, Martín Lutero fue el que tomó sus argumentos, de la carta de Gálatas fue donde Martín Lutero tomó sus argumentos para crear, como quien dice, los argumentos en contra de la doctrina católica, ¿ok? Donde la doctrina católica, si te fijas, todavía sigue muchos ritos de la ley, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, esta carta se divide en cuatro partes. Hoy vamos a ver la primera y la segunda. La primera parte es un saludo, una introducción de Pablo. La segunda parte es una narración de Pablo, de sus experiencias de Pablo como apóstol, porque Pablo está haciendo, acuérdense, les dije que Pablo va a defender los puntos de la libertad cristiana versus el judaísmo. Entonces Pablo hace una introducción de quién es él como apóstol, ¿ok? Entonces, la primera parte es el saludo y la introducción. Segundo, Pablo, su carta es las experiencias de Pablo como apóstol. La tercera, de la defensa de Pablo de la doctrina de la justificación versus el judaísmo. Y cuarto, es una exhortación a la iglesia a no caer en el judaísmo y a seguir adelante en su vida cristiana. ¿Ok? Perfecto. Ya teniendo todo este contexto y esto en nuestra mente, vamos a empezar. Versículo 1 dice, vamos a orar primero. Pablo, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tienes de estudiar esta carta tan hermosa que le diste a Pablo, que sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poderla comprender. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y nos guíe y nos enseñe esta gran verdad en el nombre de Jesús. Amén. Dice ahí, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí hay dos cosas. Pablo viene diciendo primero que es un apóstol. ¿Por qué viene ahí que dice que no es de hombre, sino de Jesucristo? Porque más adelante Pablo nos dice que vienen falsos maestros y que venían personas que se dicen o se llaman apóstoles y que venían a hablarles de no del cristianismo, sino de volver al judaísmo, pero como cristiano. Entonces Pablo por eso dice, mira, yo no soy un apóstol hecho por hombres, yo soy un apóstol hecho por Dios, por Jesucristo, ¿ok? Esa es mi credencial. Y por eso Pablo empieza la carta de esa manera, donde Pablo está diciendo, yo no soy un apóstol inventado por hombres. ¿Alguien sabe qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado con una misión o propósito, ¿ok? Entonces, cuando alguien dice, yo soy el apóstol tal, es una persona enviada por Dios. Hoy en día hay tantos farsantes de apóstoles que dicen, yo soy el apóstol tal. ¿Y a ti quién te hizo apóstol? Ah, es que unos, tomé un curso, un seminario de no sé qué y me entregaron el título de evangelista, de pastor, de profeta, me entregaron el título de apóstol y soy apóstol. Y uno se queda así. El apostolado no se gana por títulos, ¿ok? Y otra persona te puede decir, como me ha tocado el caso, no, a mí Dios me habló y me dijo, yo soy el apóstol, que tú eras apóstol. Y yo le creí a Dios. Y cuando ve su vida, no tiene nada de apóstol. Muchas personas se dicen apóstol y lo único que hacen es roban a la iglesia. Yo soy el apóstol tal, denme una ofrenda y Dios los va a bendecir. Y eso es lo que sé. Y eso es una mentira. La palabra apóstol es un enviado. Si tú te fijas en la vida de los apóstoles son personas que eran enviados y normalmente trabajan en los cinco ministerios principales. ¿Cuáles son los cinco ministerios principales? Apóstol, maestro, profeta, evangelista y pastor. Normalmente son enviados a abrir una misión, normalmente son enviados a abrir una iglesia, un centro de rehabilitación, un esto, aquello, el otro. No una cosa, sino varias cosas, ¿ok? Por ejemplo, si una persona abre una iglesia, no significa que sea un apóstol. Si una persona abre un centro de rehabilitación, no significa que sea que sea un apóstol. Un apóstol es aquella persona que Dios le ha dado un cierto trabajo y abre, por ejemplo, en mi caso, ahorita te lo explico, Dios me dijo, tú eres apóstol. Yo después de tanto tiempo de estar orando y diciendo al Señor, Señor, es que yo no soy un apóstol. Dios me dijo, eres un apóstol porque quiero que estudies. Apóstol es un enviado específico que hace la tarea a la hora, la deja hecha y pone personas a cargo. Lo puedes ver en la vida de los apóstoles, ¿ok?
Dios me permitió abrir una iglesia, todavía no se la ha dejado a nadie a cargo, pero Dios ya me dijo un día que le tengo que dejar eso a un pastor que él va a traer o un pastor que va a nacer dentro de la iglesia, qué sé yo. Pero tengo que poner un pastor. ¿Que la iglesia sigue, yo sigo siendo a cargo de la iglesia? Sí. El pastor simplemente es una persona que se va a dejar usar por Dios para pastor, ¿ok? Dios me permitió abrir un centro de rehabilitación donde yo no estoy, yo soy el director, pero tengo un gerente y tengo a un pastor y una pastora ahí encargados, que es Yolanda y Alex. También estamos por abrir una casa hogar. Tenemos el tema de las misiones que vamos con las comunidades. Tenemos los comedores infantiles. Ahorita que está Selene, en Tala tenemos uno. Ahí en Acacias, que Selene ha ido, si no me equivoco. Ahí tenemos uno y está encargado el pastor Francisco. Acá en Monterrey tenemos otro. Está encargado el pastor Juan. También, Juan Martínez, acá en Monterrey, ¿ok? Entonces, Dios me da la oportunidad de ser apóstol. ¿Qué significa apóstol? Una persona que es enviada con una misión específica para algo que Dios está haciendo o está levantando, ¿ok? No es aquel apóstol que dice, yo soy apóstol y viene y esto y que lo... No, es una persona que va y hace la misión de que Dios le mandó, por eso, y va y hace la misión y lo hace de tal manera que el Dios la hace crecer y se quedan personas a cargo, ¿ok? Bueno, un apóstol no nace de la noche a la mañana. Para ser apóstol tienes que pasar desde abajo, tienes que conocer el oficio. Por eso yo a veces me río y digo, es que Dios me habló que soy apóstol. Una cosa es que yo sí creo que Dios te ha hablado, yo te he dicho que eres apóstol, pero el apóstol no es el que se para y predica, soy apóstol. El apóstol es el que anda para arriba y para abajo, abriendo las cosas que Dios le dijo, y eso toma tiempo, y después de cierto tiempo, entonces la persona dice, Señor, verdaderamente soy apóstol porque me has mandado misiones y las he abierto. ¿Eh? ¿Ok? Bueno, ahí dice. Pablo apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Acuérdense que Pablo está haciendo un argumento, está diciendo, yo soy un apóstol, no fui hecho por hombres, es decir, nadie me dijo, tú eres apóstol, sino Jesús se me apareció y me dijo, tú eres un enviado, y eso significa apóstol. Y lo dice, y por Dios el Padre que resucitó a los muertos, acuérdense que nuestra fe se basa en la resurrección de los muertos. ¿Qué significa eso? Aquí lo que Pablo está diciendo es que yo soy apóstol enviado por Dios para hablarles de las buenas nuevas de Jesucristo, de por lo que están persiguiendo la iglesia, de la resurrección de los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que estaban conmigo a las iglesias de Galacia, es decir, Pablo está diciendo que tenía hermanos cristianos que estaban ahí con él. Normalmente a Pablo le seguían varios hermanos cristianos, entre ellos Tito, Lucas, Teófilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 es un saludo que normalmente se hacía en aquella época, como hoy en lugar de decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Antes se decía gracia y paz, y es un saludo que viene desde, desde los judíos y viene desde muy antiguo que la gente se decía buenas cosas. Gracia y paz sean en vosotros de Dios. ¿Te has fijado que en la iglesia, en las cartas, nadie dice... Déjeme prender tantito nomás el aire tantito. Dame un segundo. Ya, ya, perdón. ¿Se acuerdan? Hoy en día, hoy en día la mayoría de las iglesias, qué dicen los cristianos? Que Dios te bendiga, ¿verdad? Bueno, si les digo que cuando uno le dice a una persona Dios te bendiga, está mal. ¿Saben por qué? Porque vamos a estudiar la carta de Efesios más adelante y la Biblia dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces yo no le puedo decir a alguien que Dios te bendiga porque Dios ya lo bendijo, ¿ok? Fíjense cómo Pablo saludaba, gracia y paz. Bueno, Adrián, pero también dice la Biblia que Dios ya nos dio la gracia y paz. Sí, la Biblia también dice que la paz viene por conocer a Cristo Jesús y esa paz se multiplica al conocer nosotros a Cristo Jesús. Y la gracia se incrementa en nosotros, pero las bendiciones no se incrementan en nosotros, las bendiciones están en nosotros todas, ¿ok? Entonces lo que le está diciendo ahí Pablo, gracia y paz significa es, métete en el conocimiento de la palabra de Dios, que Dios te va a dar más gracia y más paz.
A diferencia que Dios ya no te puede bendecir más, porque la Biblia dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿ok? ¿Entienden la diferencia? Bueno, versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí cuando dice para librarnos del presente siglo malo, no significa al momento que ellos están pasando ahí, sino significa al momento de que ya viene el anticristo y los últimos tiempos y toda la parte esta que, que estamos como iglesia esperando la venida de Cristo y que se tiene que a- acrecentar el mal, como dice la Biblia, para que venga el anticristo y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, por eso dice Pablo aquí, está el presente siglo malo. No está hablando de esa época, está hablando del siglo, de esta dispensación de los 2000 años en el que estamos más o menos, ¿ok? Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, que todo está de acuerdo al plan de Dios y del plan de Dios no se mueve. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Aquí es donde del versículo 1 al 5 vemos que Pablo da un saludo y pone dos, tres cositas en orden. Primero, soy apóstol, no por hombres, sino enviado por Dios. Segundo, vengo a hablarles de la resurrección de Cristo. Tercero, este, quiero que sepan que Dios, quiero que sepan que Dios me ha constituido como apóstol para hablarles de Jesucristo. Esto es lo que le está diciendo. Y aquí empieza, ya en el versículo 6 empieza con una autoridad. Fíjate lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Estás entendiendo? Pablo dice, estoy maravillado. Yo vine hace tal vez 10 años acá, dijo Pablo. No recuerdo cuánto tiempo había pasado desde que Pablo había venido desde la primera. Se cree que Pablo, en su primer viaje misionero, que lo encontramos en el libro de Hechos, se cree que Pablo visitó, fue la primera visita de Gálatas y esta es su primera carta después de cierto tiempo de la visita a Gálatas. Es decir, esta carta entre que la visitó y pasó, tal vez pasaron como 10 años o menos de 10 años, por lo que Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Puede ser que haya sido un periodo tal vez de 5 años. Fíjate lo que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo también pone por la gracia de Cristo, o sea, fueron llamados por la gracia de Cristo. Aquí está haciendo un argumento, fueron llamados por la gracia de Cristo y no por otra cosa, ¿ok? En este caso, la ley. Por eso dice, para seguir un evangelio diferente. Es decir, alguien les estaba hablando un evangelio diferente. Hoy es el mismo caso de los adventistas. Todas las personas que escuchan a los adventistas están escuchando un evangelio diferente. Todas las personas que escuchan a los testigos de Jehová, a los mormones, están escuchando un evangelio diferente. Así es que tengan cuidado. No que haya otro, hablando del Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Te estás dando cuenta de lo que está diciendo aquí? Está diciendo, no que hay otro Evangelio, no, no, no hay dos Evangelios, dice el apóstol Pablo, no hay dos, hay uno solo, un solo Evangelio. Pero hay algunas personas que os perturban y quieren pervertir, cambiar, torcer para mal el evangelio de Cristo. ¿Te estás dando cuenta de lo que Pablo está diciendo? Pablo te está diciendo, ten cuidado lo que oyes. Cuando vas a una iglesia, cuando ves por TikTok, por redes sociales, a alguien que se dice ser cristiano, ten cuidado lo que oyes. Busca el verdadero evangelio y compáralo y te vas a dar cuenta que es otro evangelio diferente. En aquel entonces apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento y por eso se escribió esta carta. Por eso Pablo les dijo, tengan cuidado como oyen, tengan cuidado porque hay gente que se está metiendo para perturbar a los cristianos, para decirles que hay otro evangelio diferente, que no es por gracia, sino por obras. Versículo 8. Mas si aún nosotros, fíjate, Pablo se está incluyendo, mas si aún yo, dice, o cualquiera de los que vino, cuando dice Pablo nosotros se refiere, si aún él y los que vinieron con él y los que se dicen columna.
dentro de la iglesia cristiana, segundo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es una de maldecido. La palabra anatema antes se usaba en el hebreo cuando una persona dejaba una ofrenda a un templo pagano, un dios pagano dejaba una ofrenda, le decían anatema y con el paso se convirtió en una maldición. Cuando una persona, vamos a suponer un creyente judío, dejaba algo, era un anatema. Perdón, cuando alguna persona dejaba algo en un dios pagano, eso era un anatema, el pago de su ofrenda, lo que dejó. ¿Ok? Que con el paso del tiempo se cambió a maldición por parte de los judíos. Todo lo que está diciendo aquí, si alguien nos anunciara otro evangelio diferente, sea maldito, sea maldito. Pablo se está incluyendo. Lo que yo quiero que entiendas es que Pablo te está diciendo, este es el evangelio verdadero. No hay dos, no es que hay dos evangelios, no hay el que tú puedas seguir y el que te están diciendo y la palabra de no. Es solamente el de la palabra de Dios, no el que te está diciendo el pastor, el profeta, el otro, es el que está aquí en la palabra de Dios. Por eso hay muchos sectas hoy en día como los adventistas, los testigos de Jehová, eh, otros son y se me olvidó el nombre de estos, los apostólicos, y está también los mormones, etcétera, etcétera. Por eso dice, si alguien te presenta un evangelio diferente, anatema sea. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Te estás dando cuenta? Si alguien te habla un evangelio diferente, sea maldito. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí Pablo te está diciendo, no tanto de hablar una vida de pecado, no, acuérdense que está hablando acerca de la libertad cristiana versus el judaísmo. Entonces Pablo lo que está diciendo es que si trato de agradar a aquellas personas judías, entonces yo ya no soy un servidor de Cristo, sino soy un servidor de ¿quién? De la ley, porque si las personas judías sirven a la ley, no sirven a Cristo, ¿ok? Los cristianos no servimos a la ley, servimos a Cristo, ¿ok? Entonces, por eso Pablo está diciendo ahí, pues busco el favor de los hombres, o sea, busco el favor de los judíos o el de Dios. Porque si trato de agradar a los hombres, a los judíos, pues si todavía, perdón, pues si todavía agradar a los hombres, no sería servidor de Cristo. Pues yo no puedo agradar a los judíos y decir que soy cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ahorita el versículo 11 en adelante, Pablo empieza a defender su ministerio. Lo que quiero que entiendas del versículo 1 al versículo 5, Pablo lo saluda y da sus credenciales. Del versículo 6 al versículo 10, Pablo expone el caso. El caso que ustedes tienen es un caso que alguien les está hablando, un evangelio diferente. Eso es, Pablo ya expuso el caso, ¿ok? Ahorita Pablo va a exponer sus credenciales. Ahora Pablo les va a decir, por estas credenciales que tengo, yo les puedo hablar de la verdad del Evangelio. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Dónde lo podemos encontrar eso? ¿Te acuerdas cuando Pablo iba a Damasco y una luz le cayó y le dijo, yo soy Jesucristo, a quien conoces, yo te enseñaré cosas? Bueno, acuérdense de eso. Estoy buscando el capítulo en Hechos capítulo 9 si no me equivoco, pero déjame buscar el versículo. Mira, versículo 9, capítulo 9 versículo 15 de Hechos dice, ve porque instrumento, perdón, aquí le está hablando a este Jesucristo a Ananías. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿ok? Después, más adelante en el capítulo 22 de Hechos, también viene otra vez la conversión del apóstol Pablo, y ahí en el capítulo 22, y luego también en el capítulo 26, si no me equivoco. En el capítulo 26, déjenme les digo,
versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, Jesucristo, diciéndole a Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta? Bueno, aquí en este capítulo 26, versículos 16, 17 y 18 de Hechos, nos estamos dando cuenta que efectivamente aquí lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 11, que este evangelio no lo recibió de hombre, sino de Jesucristo, nos damos cuenta que en el capítulo de Hechos 26 es donde Pablo narra eso. También en Primera Corintios, fíjense lo que dice Primera Corintios capítulo eh, 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os predico, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ok. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, etcétera, etcétera. Quiero que te grabes esto, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibió. ¿Recibió? ¿Qué recibió? Ahora sí, volvamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicaba no fue un evangelio que le habló un pastor, un profeta o una persona. El mismo Jesucristo se le apareció. Yo te voy a contar rápido mi anécdota. Yo en la cárcel, claro que escuchaba a algunos predicadores, pero cuando yo caí en la cárcel no había alguien que me enseñara el evangelio de Dios. Aprendí a conocer el evangelio por el Espíritu Santo. A mí no se me apareció Jesucristo, aunque tenía muchas ganas que se me apareciera Jesucristo como a Pablo y me enseñara el Evangelio. Pero entendí que el Espíritu Santo es nuestro maestro y es nuestra guía. Y ahí fue donde me senté pasando horas, horas leyendo la Biblia, meditándola también es importante. Hay tres cosas que yo siempre le digo a las personas. Tienes que leer la Biblia, tienes que meditarla y estudiarla. Tres cosas. No es lo mismo leerla que estudiarla ni meditarla. Cuando yo la leo, la meto a mi cabeza. Cuando yo la medito, yo la bajo a mi corazón espiritual. Cuando yo la estudio, organizo las ideas y entiendo la revelación que Dios me está hablando. ¿Me estás dando cuenta? Ok, perfecto. Entonces, Pablo, perdón, cuando a mí Dios me empieza a guiar en un proceso de 2 años y medio, por ahí, o 3 años, a leer la palabra de Dios todos los días, yo recibí el Evangelio del Espíritu Santo. Por eso hay muchas cosas que cuando estoy estudiando, perdón, cuando alguien está predicando la palabra, sé que se desvió o que eso no está correcto. No porque yo sea alguien importante, no porque yo esto, sino porque yo no tengo una doctrina que aprendí en un seminario, yo no tengo una doctrina que aprendí en algún estudio bíblico, en una iglesia. Yo aprendí la doctrina al pasar tiempo con la palabra de Dios. Y yo estoy convencido que toda persona debe meterse en la universidad del Espíritu Santo y pasar tiempo estudiando y leyendo la palabra para ellos entender la verdad, que fue lo mismo que Pablo está diciendo aquí, ¿ok? Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Por qué Pablo menciona estos versículos? Versículo 11 al 12. Bueno, Pablo le está diciendo que el evangelio que Pablo recibió no es un evangelio de hombres. Versículo 13, 14, ¿qué es lo que está diciendo? Pablo está diciendo, yo fui judío y sé mucho acerca del judaísmo. Entonces, si yo le estoy diciendo que ustedes como cristianos no deben de vivir bajo las obras del judaísmo o las obras de la ley, se las estoy diciendo porque yo conozco el judaísmo. Yo salí del judaísmo y ahora Dios me ha dado un evangelio y ese evangelio no tiene nada que ver con el judaísmo, no tiene nada que ver con guardar los sábados, no tiene nada que ver con guardar los sábados, con dar el diezmo conforme a la ley. Ahorita les explico un rapidito el tema del diezmo. Por ejemplo, yo en mi iglesia les digo, den el diezmo en fe. ¿Qué significa el diezmo en fe en lugar del diezmo?
de la ley. Bueno, si tú das el diezmo porque la ley, porque dices se daba en el Antiguo Testamento por la ley, estás mal. Nosotros no debemos como pastores exigir un diezmo conforme a la ley. No, eso está mal porque ya no vivimos bajo la ley. Pero entonces usted, pastor, ¿por qué habla del diezmo de fe? Ah, porque la Biblia dice que cuando a Abraham le dio de lo que tenía, a Melquisedec le dio el 10% de lo que tenía. Entonces es un diezmo, o sea, diezmó lo que tenía, ¿ok? No es un diezmo conforme a la ley, porque la ley todavía no existía en Abraham. Pero la Biblia dice que demos como propusimos en nuestro corazón, y la Biblia dice que Abraham es nuestro ejemplo de fe y tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, si yo gano 10 pesos, yo no puedo dar, el diezmo son, si yo gano 100 pesos, el diezmo son 10 pesos. Yo no puedo dar abajo de 10 pesos. ¿Por qué? No porque es el diezmo de la ley, no, sino porque nuestro padre en fe, Abraham, dio el 10% de lo que tenía a Dios. Nosotros tenemos que dar del 10 para arriba. Es decir, yo no puedo dar los 10 pesos, yo tengo que dar 11, 12, 13, 14 o 15 o 20 más. ¿Sí me explico? Por eso le llamo el diezmo de fe. Es una ofrenda a Dios basada en empezar del 10% para arriba, porque tenemos que seguir las pisadas de ahora. ¿Ok? Pero bueno, eso es otro tema para otro día. ¿Ok? Entonces Pablo le está diciendo aquí en el versículo 13 y 14, yo vengo del judaísmo, sé lo que les estoy diciendo y sé a lo que ustedes se están metiendo por parte de otras personas que les predican otro evangelio que no tiene que ver con el evangelio de la gracia, sino con el evangelio de ser salvos por las obras de la ley. Y no es así. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Aquí hay dos cosas. Primero, pero cuando agradó a Dios, ¿ok? Dios tiene un tiempo para tu hijo, Dios tiene un tiempo para tu hermano, para tu papá, para tu familia. Dios tiene un tiempo. Lo que nos corresponde es ponernos en fe, en la brecha, para seguir orando y creyéndole que Dios va a alcanzar a toda la familia, así como alcanzó a Pablo en su tiempo cuando agradó a Dios, ¿ok? Después dijo que me apartó desde el vientre de mi madre. Oiga, pastor, es que a Pablo lo apartó el vientre, desde el vientre de su madre, pero pues yo qué. No, la Biblia dice en Salmos que nosotros fuimos hechos por Dios y apartados desde el vientre de nuestra madre. Todo ser humano nace con un propósito de Dios. Yo siempre les digo a las personas, tú no necesitas, si tú ya eres cristiano, tú no necesitas ir a una iglesia o a un convento, una convención o una conferencia para que te digan que Dios te quiere usar. No, Señor. Si usted se mete en la presencia de Dios, tú te vas a dar cuenta que tienes un propósito y que Dios te creó con un propósito y Dios te va a usar. Yo no tengo que esperar que venga un profeta, un apóstol, un pastor, un maestro, un evangelista y me diga, Dios te quiere utilizar. No, yo tengo que leer la Biblia, tengo que meterme en tiempo en oración con Dios y ahí conozco que soy apartado y que tengo un propósito para Dios. Ahora hay que descubrir ese propósito. ¿Cómo se descubre? Primero, teniendo intimidad con Él. Segundo, obedeciendo lo que Dios empieza a hablar a tu vida. ¿Ok? Versículo 16. Revelar a su Hijo que me llamó por su gracia. Aquí Pablo está volviendo a recalcar que me llamó por su gracia. No me llamó por las obras de la ley. Me llamó porque me amó. Y me llamó porque me quería dar algo que yo no merecía, pero me lo quería dar porque me amó. Pablo aquí está recalcando otra vez. Gálatas, no es por obras de la ley, es por su gracia que nos llama. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Fíjate, revelar a su Hijo en mí. Es como que si ahorita pasáramos un rayo X y en el rayo X aparece Jesucristo entre nosotros. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, es exactamente eso. Tú te estás poniendo en un rayo X para decirle, Señor, revela a Cristo en mí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa debe ser nuestra mayor anhelo y oración. Señor, quiero conocerte más para que se vaya revelando Cristo en mí. Amén. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles.
primero. Hoy veo muchas personas en TikTok y personas predicando en iglesias que todavía no se les ha dado, no tienen la revelación de Jesucristo en ellos. Sí saben que Jesús está en ellos, pero no tienen esa revelación profunda. Yo siempre les digo, tengamos cuidado con las personas que escuchamos y están arriba del altar, porque son primeras personas que tienen que ser ejemplo, que revelen a Cristo Jesús. No un año ni unos años, sino varios tiempos revelando a Cristo. Primero, para caminar en Cristo, yo tengo que conocer a Cristo. Y mi vida lo está revelando. ¿Por qué lo está revelando? Porque tengo tiempos de comunión, eh, tengo tiempos de comunión con el Señor, se me olvidó la palabra, con disposición y voluntarioso. ¿Qué significa con disposición y voluntarioso? No son tiempos al azar que, ay, déjame, me siento a orar. No, son tiempos que hay que decirle, Señor, quiero pasar tiempo contigo en oración. Mañana me voy a levantar más temprano para hacerlo. O mañana por la tarde o esto. Son tiempos que tú le dedicas a Dios. Apartas tiempo de tu vida para Dios para leer y orar la Biblia. ¿Ok? Dice ahí, no consulté enseguida con carne ni sangre, versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, Pablo dice, mira, a mí se me reveló Jesucristo, pero yo no fui a Jerusalén. Fui hasta 3 años después y ahí solamente vi a Pedro y al hermano, a Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Este Jacobo es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos dice Hechos que Herodes lo mandó a decapitar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir Pablo, mira, a mí los apóstoles no me enseñaron el Evangelio tampoco. ¿Ok? Aquí Pablo está dando más credenciales para que sepan de lo que Pablo les va a decir más adelante en el capítulo 3. Versículo 20, pero en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Te estás dando cuenta que Pablo aquí está diciendo, yo soy apóstol, Dios me dio un evangelio, no me lo reveló ni carne ni sangre, yo conozco lo que es el judaísmo, después cuando salí del judaísmo fui a Jerusalén, pero a mí los apóstoles no me enseñaron el evangelio? ¿Te fijas lo que Pablo está diciendo? Versículo 2. Después, pasado 14 años, 14 años pasaron después de la conversión de Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo Tito. Esto cuando volvió a subir a Jerusalén es el capítulo 15 de Hechos, ¿ok? Pero subí según una revelación. En el capítulo 15 de Hechos está muy ligado con Gálatas, se los recomiendo que lo lean. Es un capítulo donde dice que ellos fueron a varias provincias, y que los gentiles también recibieron el Evangelio de Dios y que todos están muy, muy emocionados y que qué indicaciones le van a dar los apóstoles, las columnas de la iglesia de Jesucristo a esas regiones. Y dicen, mira, ellos diles que no sigan el judaísmo, solamente diles que se abstengan de muerto, de sacrificado de los ídolos y de sangre, y que se acuerden de los pobres. ¿Ok? Entonces le dijeron, ustedes no tienen por qué seguir el judaísmo, nosotros tampoco. Eso es lo que le está diciendo ahí. Entonces, por eso Pablo dice, después de 14 años, yo subí y eso fue lo que me comunicaron. Versículo 2, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí Pablo está diciendo, bueno, como yo les dije en el versículo 11, que recibí el Evangelio que viene por parte de Jesucristo, que no me lo dio hombre, ni carne, ni nadie. Después pasaron 14 años y después de 14 años fui con fíjate, con los que tenían la reputación, es decir, con aquellos apóstoles que estaban pegados a nuestro Señor Jesucristo, que conocieron de carne y que fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo les empecé a hablar del Evangelio que me fue revelado para saber yo si estoy en lo correcto. Entonces, dice la Biblia, que ellos me dieron
bueno, lo pueden ver ustedes en el libro de Hechos, dice, ellos me dieron la mano en señal de seguir adelante, Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está poniendo una credencial. Pablo está diciendo, el evangelio que yo les digo es un evangelio que no es por obras de la ley. No tenemos que seguir el judaísmo, sino tenemos que seguir la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Yo fui judío, sé lo que les digo. Y aparte, mi evangelio, que no fue revelado por hombre, también se los expuse a los que eran las columnas de la iglesia, a los que fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y me dijeron, Pablo, ese evangelio es el correcto y es el mismo que predicamos. ¿Te das cuenta la base que Pablo está poniendo para después en el capítulo 3 les va a decir, entonces, si esto que les digo es verdad, ¿por qué quieren ustedes volver al judaísmo? ¿Ok? Versículo eh, 2 dice, subí según una revelación. Pablo, acuérdate que se guiaba por el Espíritu Santo. O sea, es así como tú y yo tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. Versículo 3. Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, perdón, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pablo está diciendo, cuando yo fui con ellos, llevé a Tito, y Tito era un griego, y no lo obligaron a circuncidarse, es más, no lo obligaron a nada de la ley. Entonces, ¿por qué ustedes se quieren judaizar? ¿Te fijas todos los argumentos que está metiendo Pablo despacito? ¿Ok? Entonces le dice, si las columnas de la iglesia cristiana, los apóstoles, no le dijeron que tenía que circuncidarse ni que tenía que guardar la ley, entonces, ¿por qué ustedes la guardan? Es lo que le está diciendo Pablo ahí. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera en nosotros. ¿De quién está hablando aquí? Del versículo 4. Acuérdense que en el versículo 4 dice, que había falsos hermanos. Es decir, había falsos cristianos, judíos, que se metieron en el cristianismo para ver lo que los cristianos hacían y para tratar de judaizar a muchos cristianos, para decirles, no, 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 no abandonen el judaísmo, sigan siendo cristianos, pero no abandonen el judaísmo. Entonces, les torcían el evangelio para que ellos dijeran, tú puedes ser cristiano, pero tienes que guardar la ley para ser salvo. ¿Me explico? Eso es lo que esos falsos hermanos decían. Por eso dice Pablo, yo cuando los detecté, no me sometí a ellos. ¿Te das cuenta? Tú tienes que detectar los hermanos legalistas que están en las iglesias, porque hay muchos legalistas que están en las iglesias y no hay que someternos a ellos porque ellos predican otro evangelio diferente al de Cristo. No estoy hablando que cualquier persona que te llame la atención en la iglesia es legalista, no, porque hay legalistas y hay personas que dicen y predican la verdad y tienes que hacer caso. Versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, es decir, eran como las máximas personas que estaban en la iglesia cristiana en ese momento guiándola, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Perdón, otra vez, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Te das cuenta? Pablo aquí en estos versículos está diciendo, mira, nosotros estuvimos con los meros, meros de la iglesia cristiana en ese momento, que era Cefas, Juan y los demás, y les expusimos todo el evangelio que Dios nos habló a nosotros, y ellos nos dijeron, está bien, ese es el evangelio correcto, sigan adelante. No nos dijeron, no nos dijeron que tenemos que judaizarlos, al contrario, nos dijeron, síguelos sacando de la salvación por obras de la ley y llévalos a la salvación de Cristo, de que solamente la fe en Cristo salva. ¿Ok? Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar,
Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su sumisión participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no conforme a la verdad de Pablo, sino conforme a la verdad del Evangelio, que eso es bien importante porque muchos predicadores te regañan conforme a su verdad y no conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles, a los gentiles a judaizarse? Quiero que entiendas esta parte del versículo 11 al versículo 14. Pablo se dio cuenta que Pedro estaba cayendo en una hipocresía cuando llegaron la gente, los falsos hermanos, falsos maestros que llegaron de Jerusalén, que se decían ser cristianos, pero en realidad traían una mezcolanza de doctrinas judías y cristianas, es decir, eran judíos que habían salido, perdón, eran judíos que se habían venido al cristianismo, pero en lugar de dejar las costumbres y ritos judíos, seguían practicándolas. Pero como eran estos muy digamos, mucho y de gran como renombre, eh, no renombre, sino más bien como eran muchos, y dice la Biblia que Pedro y Bernabé se dejaron arrastrar y empezaron a practicar las costumbres judías que ellos practicaban también anteriormente. Por eso Pablo le dijo, Pedro, lo regañó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿cómo tú estás practicando las costumbres judías si de ahí fue donde saliste? Y tú ya tienes mucho tiempo que no practicas las costumbres judías y no las practicas porque ahora eres salvo. Conociste la salvación por gracia, por fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué las practicas? Que Pablo le haya llamado la atención a Pedro delante de todos significa bastante. Pedro fue un discípulo eh, testigo ocular de Jesucristo. Pablo no fue un discípulo de Jesucristo que anduvo con los 3 años, se le apareció Jesucristo después. Vaya tremenda manera en que Dios le habló a Pablo para reprender a Pedro para que no siguiera esas prácticas. Lo mismo hoy en día nos debe reprender un maestro, un apóstol, lo que sea para no practicar. Yo en mi iglesia tengo mucho cuidado de las personas que practican y les hablo. Y si las personas no quieren entender que no deben de practicar, les mando versículos y les empiezo a hablar, etcétera, etcétera. Ya cuando las personas se ponen un poquito más intensas en ese tema, entonces yo hablo y les digo, esto no es así, esto es lo que tú estás haciendo es conforme a la ley y esa no es la gracia de Jesucristo. Y les tengo que poner un alto y ya la persona tiene que tomar decisión. ¿Ok? Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Más claro que el agua, no se puede. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A este versículo lo utilizamos mucho para decir las cosas de la carne en cuanto al pecado y la tentación, pero este versículo, claro que lo puedes hacer también así, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que negarnos a las cosas del mundo, ¿ok? Pero aquí, más que nada, este versículo se utiliza el contexto de decir, estoy crucificado con Cristo. Cuando Cristo fue a la cruz, Él clavó la deuda de de la deuda de la ley que nadie podía pagar y toda la ley fue clavada ahí. Entonces yo me clavé con Cristo también y ya no hago las obras de la carne, sino que ahora dejo vivir a Cristo. Es decir, ya no vivo por la ley, vivo por el Espíritu.
santo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Te das cuenta lo que dice ahí? Dice bien claro, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera, entonces en vano murió Cristo. Qué tremendo argumento les avienta el apóstol Pablo y les dice, mira, si fuera verdad que por la ley somos salvos, entonces Cristo padeció en vano y murió en vano. Pero no es así. Nadie puede cumplir la ley. Gracias a que Cristo murió por nosotros, tú y yo somos salvos por fe. Gracias a que Cristo murió por nosotros y cumplió la ley, tú y yo cumplimos la ley al creer en Él. Sí, tú y yo ya cumplimos la ley, no porque la hicimos, sino porque Cristo la hizo por nosotros y creemos en eso. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Padre, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y de revelarnos tan tremenda verdad, que la salvación es por gracia y no por obras de la ley. Ayúdanos a entender esta gran verdad y que en el nombre de Cristo Jesús se quede esta verdad en nuestros corazones. Amén. Alma, ¿puedes ponerle a pagar porque esa, por favor, la Sí. grabación?